Hola chicos, buenas noches, bienvenidos sean todos al tercer encuentro de la Escuela Bíblica Shema. Hoy vamos a hacer un repaso como siempre, algo rápido, si hay alguna cuestión, y luego pasaremos al capítulo 4 del libro del Génesis. Espero que todos se lo hayan leído, que sea solamente un repaso y que ya todos y todas ya hayan leído el capítulo 4 del libro del Génesis. ¿Se lo leyeron todas? Muy bien, al menos somos sinceros en este grupo. Eso está muy importante. Eso, vamos. Entonces, los invito a que nos pongamos en actitud de oración. Vamos a poner todo en las manos de Dios para que Él abra nuestros corazones, que Él infunda el mismo espíritu que aleteaba en el principio, para que Él envíe su sabiduría sobre nosotros para discernir su palabra. Recuerden que yo siempre repito, nadie ama a quien no conoce y nadie conoce a quien nunca ha escuchado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, que las sostenga y las acompañe, y que todos nuestros trabajos broten de ti como de su fuente y regresen a ti como a su fin. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Nuestra Señora del Rosario, San Jerónimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo número 3. Hablábamos sobre el pecado original, la caída y la expulsión del paraíso. Vamos a concretar algunas cosas que son importantes de ese tercer capítulo. El título era Adán, Eva y la serpiente. Dijimos que todo fue un relato creado en un momento X de la historia donde se preguntó a la gente cuál es el origen del mal. Ese siempre es el axioma, cuál era el origen del mal. Pero para responder cuál era el origen del mal, había primero que averiguar cuál era el origen de todo y quién había originado todo lo que existe. Hay algo muy importante. Miren, la Biblia no está para responder cómo se hicieron las cosas. Eso le toca a la ciencia. La Biblia está para responder de dónde vino todo. Todo vino de la mano de Dios. Por eso no se antepone el concepto de fe y razón al decir que fue un proceso evolutivo que vino desde el Big Bang hace más de 60 millones de años o qué sé yo, un montón de años, con los 7 días de la creación, que ya hablamos que son 7 días en un relato y un día en otro relato, para explicarles al pueblo cuál era el origen del mal en dos periodos muy distintos. Vuelvo a decirles, cuando ustedes entren aquí dejen todo el presupuesto argentino, todo el presupuesto occidental afuera para convertirse por un rato en judíos. Así pueden entender el libro que Dios escribió para ellos. Es la única manera de entender la palabra de Dios. Porque todo el Antiguo Testamento no es para nosotros, es para un pueblo con unas necesidades específicas, con una cultura totalmente diferente a la nuestra, con un lenguaje que nada tiene que ver al de nosotros. Hoy aún sus costumbres, sus tradiciones, su idiosincrasia son un poco diferentes de comprender, igual que ellos ven las culturas de nosotros como algo muchas veces incomprensible, pero es por lo mismo. Entonces, hablábamos de algo. Decíamos que el gran pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, desobedecer a Dios. Dios prueba a Adán y Eva con el fruto, un fruto que en realidad no era una manzana, porque hablamos que el problema de la manzana, ¿un problema de qué? Exactamente. ¿Recuerdan quién fue el que tradujo eso mal? San Jerónimo. Por eso lo mencioné al final, porque Jerónimo es el primero que traduce las escrituras del hebreo al latín, que era el idioma que se hablaba en ese momento en Europa.
Pero Jerónimo no había abarcado completamente todos los modismos que tenían los hebreos, y por eso simplemente tradujo al pie de la letra. Miren, cuando uno traduce de un idioma a otro, nunca se puede traducir literalmente porque no se da a entender. Es como el que traduce de inglés a español, si no le da la vuelta y el sentido, algo queda a medias, no da el sentido completo. Lo mismo le pasó a Jerónimo. Jerónimo quería ser muy fiel al texto, pero hubo un problema en Europa. ¿Cuál fue ese problema? Confundieron una M con una S. ¿Recuerdan? El mal se escribe en latín malum, pero manzana se escribe malus. Entonces la gente al leer, en lugar de decir el fruto prohibido, decían el fruto de ¿qué? De la manzana. Y la manzana siempre se asoció al pecado. Siempre se asoció al pecado. Miren ustedes, la manzana es roja. Aunque no lo crean, el rojo es símbolo como de pasión, de ser muy liberales. Aquí tenemos una pelirroja, pero ella es una santa. Hago esa salvedad. Hago la salvedad. Siempre la manzana se asoció a eso. Acuérdense, yo les contaba el mito de la manzana de la discordia. 3 diosas que peleaban por una ciudad y todas querían quedarse con una manzana. La manzana de Blancanieves. La pregunta es la siguiente: ¿cuál podría haber sido el fruto? ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, de qué se hacen ellos los taparrabos? Hoja de higuera. Yo no sé si era en este grupo o en el otro que yo decía que cuando uno está desnudo, uno se tapa con lo primero que haya. Uno no se va a ir a buscar de aquí a la catedral para cubrirse. Uno mira el primer árbol y uno se cubre con lo que haya. Así que quiere decir que alrededor tenía ¿qué? Tenía higos. Ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento les dije también que Jesús maldice ¿qué? Una higuera porque no dio frutos. ¿Por qué no maldijo la manzana? ¿Por qué no había manzana? Porque en ese lugar geográfico la manzana no se cultiva. Es más, en la época cuando se escribió el Génesis, no podían haber conocido la manzana en esa región. ¿Vieron eso? Ahora un tercer dato que no les había dicho. ¿De qué se colgó? ¿De qué árbol se colgó Judas cuando muere? De un árbol de higuera. ¿Viste que todos esos son simbolismos? Miren, en la Biblia nada está puesto al azar. Nada lo colocaron simplemente porque había que hacer un relleno. Siempre todo en la Biblia, los pequeños detalles son simbolismo de algo pasado. Todo en el Nuevo Testamento es símbolo del Antiguo. Y el Antiguo es prefiguración de lo que va a ser el Nuevo. Por eso los dos están interconectados. Muy bien. Si fue o no fue la higuera, no nos vamos a poner a discutir eso acá. Porque tendríamos que traer a quién, a Adán y a Eva, para que nos definieran eso. El asunto es que Dios los prueba, como uno prueba a su pareja muchas veces, pero Adán y Eva sucumbieron. Hablábamos de otra cosa. ¿Por qué Dios habla a Eva y no a Adán? ¿Por qué no? ¿Por qué la serpiente le habla a Eva y no le habla a Adán? Mayor influencia la mujer sobre el hombre. Esa está más bonita que la tuya. Pues si tú dices que es débil, tú misma estás asociando que la mujer es ¿qué? Inferior al hombre. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en el libro del Génesis? Que Dios nos hizo ¿qué? Igual. Para que ninguno de los dos fuera ni mayor ni menor. Por eso nos sacó de una ¿qué? Una costilla, para que los dos quedaran a la par. Entonces decir eso a primera impresión es decir, claro, es que la mujer era la más influenciable. Pero hay un dato que nosotros nunca analizamos cuando leemos.
Miren sus Biblias en el capítulo 3. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente tentó a Eva? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Estaría en WhatsApp? ¿Dónde estaba? ¿Quién me encuentra en el capítulo 3? ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Estaba con ella. Lean, alguien que me lea. Viste que no traje gafas hoy, así que... Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que hablabas No, con eso tiene que ser antes. En 6, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. ¿Vieron ese pequeño detalle? Los dos estaban juntos. Los dos estaban ahí. El asunto fue que la serpiente le habló a Eva, pero el otro estaba al lado de ella. Entonces no es como nos pintaron muchas veces que ella lo sedujo a él y ella lo tentó diciéndole: come la manzana, como si Adán llegara desprevenido y como que diga: ay, no, yo comí porque la que me dio fue ella. Eso va a ser Adán después al decirle a Dios. Pero los dos estaban juntos y él no dijo nada, él se quedó callado. Miren ustedes esa parte de ese relato. Él comió con ella. Al mismo tiempo comen los dos, porque él no dijo nada. Porque también Adán tenía eso de la curiosidad. Y ya les dije que la curiosidad mató al gato. A los dos se les abren los ojos y descubren que están desnudos. La semana pasada hablábamos que el primer signo de perder la inocencia es uno descubrir que está desnudo. Es uno descubrir todas las miserias de lo que uno es. Adán y Eva no tenían esa preocupación antes. Pero el primer signo es ese, el símbolo de la desnudez. Dios llama a Adán, que fue el primero que le dio el manejo del jardín, y le dice: ¿por qué te escondes? Y él dice: es que la mujer fue la que me dio. Y luego, ¿qué dice Eva? Es que fue la serpiente la que me dio. Solo faltó que le preguntara a la serpiente. ¿Y a quién iba a acusar también la serpiente? ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el primero que les dijo: listo, coman de todo es de ustedes, menos ¿qué? Menos del árbol de la mitad. Y ya sabemos que cuando a uno le mete una espina de algo que no debe hacer, uno lo hace más fácil. Recuerden lo que yo les ponía el ejemplo de la heladera. O un ejemplo: usted tiene un jarrón y le dice al niño: no lo quieres, no lo toques, no lo toques. Y él: lo vas a quebrar, lo vas a quebrar. Es fijo que lo va a quebrar, porque usted le incitó a eso. Si usted no le dice nada, puede que lo quiebre, pero puede que tampoco lo quiebre. Eso mismo les pasó a los dos. Adán y Eva eran inocentes, pero ya en ellos había ¿qué? Exactamente. A eso es lo que nosotros llamamos el pecado original, el primer pecado de desobediencia. Lo último que hablamos fue que Dios tuvo que expulsarlos. La expulsión fue por dos motivos. Primero, porque no hubo un arrepentimiento. Adán y Eva nunca pidieron perdón a Dios por lo que hicieron, por traicionar su confianza, por haberle dado la espalda, porque le dieron todo, eran inmortales, pero prefirieron simplemente por curiosidad asemejarse a lo que era Dios. Pero también nos expulsa por algo muy importante. Era que en el jardín había otro árbol. Y dice Dios: no vaya a ser que ahora que se les abrieron los ojos, ellos vayan, tomen el fruto, lo coman y se vuelvan ¿qué? Dioses, inmortales.
Recuerden que la inmortalidad es un signo de divinidad. Y Adán y Eva perdieron eso. Y es donde viene todo el castigo que nosotros ya hemos conocido. Hablamos también de los símbolos de la serpiente. La serpiente representa a la religión cananea que en su tiempo embrujaba a los hebreos por los cultos que tenían, que eran cultos orgiásticos, y simplemente eran cultos de ir al templo, realizar la ofrenda y ya, no había un concepto ético ni moral. Todo se refería simplemente a ir al templo y listo, no había un compromiso. Seguite. Hablábamos que la serpiente era el símbolo, ¿por qué? Porque la serpiente no tiene párpados, no duerme, entonces es símbolo de sabiduría, se arrastra, es símbolo de ¿qué? De fecundidad. Y segundo, en aquel tiempo la botánica no era muy buena y creían que la serpiente no moría, sino que renacía, así como el ave fénix, porque mudaba de piel. Entonces veía el cuerpo, pero veía al salir otra serpiente. Nunca veían que la serpiente moría. Entonces tenía todos los símbolos. El pueblo hebreo era un pueblo nómada y se encuentra con todo eso y dicen: preferimos esto a Yahvé. Es mejor Baal en la serpiente que Yahvé. Por eso se crea todo este relato para hacerle mostrar al pueblo que el único Dios que hay, el más poderoso, es Yahvé, y los Baales son simplemente ilusiones pasajeras. La tentación es esa. Todos tenemos una serpiente, hablábamos. Todos tenemos tentaciones. Miren, chicos, si el pecado fuera feo, oliera feo, no fuera apetitoso, nadie pecaría. Recuerden eso. Nosotros todos los días vivimos un combate como Adán y Eva, porque tenemos nuestro tentador y nuestras tentaciones. Tenemos el árbol y tenemos siempre la serpiente que todos los días va a estar ahí. El problema es que muchos caemos en la misma tentación una, otra y otra vez. Por último, hablábamos de algo, de que Dios, cuando los expulsa antes de irse, ¿qué hace con ellos? Los viste. Miren, esos detalles nunca se les puede olvidar. Hay un Dios que está herido, un Dios que ha sido golpeado, un Dios que ha sido lastimado por el hombre, pero aún así Dios no deja que se vayan desnudos. Y lo mejor, no mandó a un serafín, no mandó a un querubín, él mismo, dice la palabra de Dios, les cose los vestidos de pieles de animales para que ellos se puedan ir al destierro con un poco de dignidad. Un Dios que es alfarero porque él mismo los hace. Un Dios que es médico porque es el primero que hace la cirugía cuando duerme ¿a quién? A Adán, para crear a Eva. Un Dios que es costurero porque hace los vestidos. Y un Dios que es agricultor porque él mismo crea las plantas, crea los animales, él mismo todo lo hace con sus manos. Ese es el Dios que hay que mostrar siempre. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Muy bien, capítulo número 4. El primer asesinato de la historia. Como ustedes ya se leyeron la tarea, me imagino que ya todo será súper fácil, ¿o no? Me imagino, ¿cierto? Claro, sabíamos eso. Muy bien. ¿Quién me empieza a leer? Capítulo número 4 del Génesis. El que quiera, con voz potente, chicas. Hagan de cuenta que le están hablando a sus maridos. Caín y Abel. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el castigo que Dios inflige en Eva? que iba a ser cuando diera luz. Muy bien. Esa es la primera parte de su castigo. Los dos se unen y ella da a luz no solo a uno, sino a dos. Para que se vea que el castigo es ¿qué? Doble. Nuestro Dios es muy bueno, pero hay veces cuando castiga lo hace
Todo enterito. ¿Y el tercer hijo es de Eva también o Adán con...? ¿Cómo, perdón? ¿El tercer hijo? ¿Cuál tercero? ¿El hijo? Pero apenas vamos en Caín y Abel, chicos. El- Tranquilos. Miren, no se me adelante. Eso es como si me preguntan, ¿y Noé? ¿Cuál era el abuelito de Noé? No, vamos por ahora. Continuemos. Sí. Entonces dijo, La curiosidad de Adán y Eva, ¿viste? he procreado un varón con ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra, errante y vagabundo. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra, errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Bien, chicos, vamos a volver al contexto. Adán y Eva han procreado los 2 primeros nacidos de seres humanos, porque recordemos que Adán y Eva venían directamente de la creación de Dios. Nos encontramos con 2 gemelos. Siempre recuerden que en todas las culturas, cuando hay gemelos, siempre hay una ambivalencia, es decir, siempre se dice que uno de los gemelos es el gemelo bueno y el otro es que el malo. ¿Se acuerdan de los que son de Géminis? Que siempre se pone Géminis como 2 gemelos, 2 caras, la cara buena y la cara no tan buena. ¿Hay alguno de Géminis acá? Bueno. ¿Y son buenas? ¿Son buenas? Venga. Eso es. Como si hubiese algo de bipolaridad. 2 personas en lo mismo. Esto es en todas las culturas. ¿Por qué? Porque siempre se asocia o se asoció antes de que se dictaminara en la ciencia que los 2 compartían lo mismo.
Por eso siempre los gemelos tienen como una conexión diferente a la conexión que tienen los otros hermanos, porque compartieron durante los 9 meses prácticamente todo, y más si los dos se parecen totalmente, no tiene nada que ver. Pero un paréntesis, el error más grande de los padres, cuando son dos que se parecen, es hacerlos siempre parecer como si los dos fueran iguales. Eso es un error garrafal. Es bonito y económico porque te ahorra un montón de cosas, pero eso de el mismo corte de cabello, la misma ropa, todo igual es un problema, porque cuando van creciendo no van adquiriendo identidad, porque los dos van a ser como si, y este es cuál, y aquel es cuál, es lo mismo, démosle lo mismo. ¿Viste? ¿Qué le da uno a unos gemelos en Navidad? Si le vas a comprar lo mismo, comprar del mismo color y listo, se acabó el asunto. Pero miren que ahora se está haciendo todo lo contrario, ni siquiera los hermanos, que son hermanos, les permiten estar en el mismo grupo. Deben de estar en otros para que adquieran una personalidad diferente, para que los dos crean un entorno diferente y esto ayude a que a los dos se puedan diferenciar. Caín y Abel nacen en el mismo seno. Hay algo muy importante. La estructura de este relato es muy parecida a la estructura del jardín. Miren por qué. Los 4 están juntos, han sido desterrados, pero Dios está siempre con ellos. Dios no los abandonó. Dios hizo que se fueran del Edén, pero Dios se fue con ellos. Porque si ustedes ven ahí, es Dios el que habla con Caín. No había como si fuesen dos extraños, había una relación de la manera como Caín le responde a Dios. Incluso Caín le responde de la manera más grosera del mundo. Génesis 4:9, Génesis 4:8. ¿Qué? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es como cuando te preguntan, ¿y dónde está la Mariana? ¿Qué? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Eso hace Caín con Dios. Hay una relación recíproca, muy junta, como en el libro del Génesis, en los anteriores capítulos del jardín. Es Dios el que está acompañando a estos muchachos, es Dios el que habla con ellos. ¿Cuál es el problema? La ofrenda. Quiere decir que los dos amaban a Dios, que había una relación con Dios. Un día deciden presentar una ofrenda a Dios el uno al otro. La pregunta, ¿por qué Dios recibe con agrado la ofrenda del uno y rechaza la ofrenda del otro? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Que uno le presentó lo mejor, el otro dice algunos frutos. ¿Qué más pueden creer ustedes? ¿Por qué Dios rechaza a Caín? ¿Sería porque a Dios no le gustan los zapallos y las calabazas, sino que le gustan los corderos y la carne? Porque ya vio en ese hermano lo que va a hacer antes. Pero podríamos decir que Dios vio lo mismo en Adán y Eva, y aún así les dio. Porque Dios espera todo, no las obras. Espera lo mejor, digamos, no espera lo. Dios todo lo sabe. Bien. Miren, la ofrenda que los dos presentan no es desagradable a Dios porque uno sea pastor y el otro sea agricultor. Es porque ahí mismo dice, lean de nuevo, que Abel eligió lo mejor de su rebaño, las primicias, mientras que Caín presenta a Dios frutos. Algunos frutos, pero no lo mejor, porque se reserva lo mejor, mientras que Abel da lo mejor a Dios. Hay una pregunta aquí que viene a ser tramposa. ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté que quién era realmente el que había tentado a Adán y Eva? Si era la serpiente o había sido Dios. Aquí vuelve a presentarnos otra vez esa pregunta tramposa. ¿Y quién tienta a Dios? ¿Quién hace la división entre un hijo y otro?
¿Será Dios el que hace la división? Cuando Caín mata a Abel, lo mata ¿por qué? Por celos, no por envidia, por celos, porque Dios elige a su hermano. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Y quién es el tentador? ¿Cuál demonio? Bueno, listo. Y en este caso, ¿quién fue la serpiente? No quieren decir, ¿cierto que no? ¡Oh! Pesado eso, pesado lo que acaban de decir. Dios le advierte del sentimiento ese, porque ahí le dice. Cuando le pregunta, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? El pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Él le advierte del sentimiento ese. Sí, pero recuerden que volvemos a lo mismo de la heladera. Miren, ustedes son padres. Yo no sé si alguno de ustedes habrá tenido gemelos, pero ustedes han tenido hijos. Y aunque digan que no, siempre va a haber algo de división entre los hijos. Cuando una familia me dice a mí, es que todos vivimos tan felices y nos amamos tanto, y aquí no existe la rivalidad ni la envidia, yo me pongo a decir, estos como que de verdad no salieron del paraíso, estos se quedaron allá, porque eso no existe. Siempre en algún momento, ojo, el amor va por un lado, pero los celos que son propios del ser humano y que en realidad no son malos, son algo de nuestra naturaleza, porque estamos inclinados al pecado. Si bien el pecado original se borró por el bautismo, aún quedan secuelas de ese pecado. Una de esas secuelas es los celos. La pregunta de por qué existe el origen del mal sigue aquí respondiéndose en Caín y Abel. Cuando hay dos hermanos siempre va a haber una rivalidad. ¿Por qué no preferís al otro? ¿Por qué no preferís a él? Porque a él le compraste el helado y a mí no me compraste. Pero si tú eres intolerante a la lactosa, pero aún así a él se lo compraste. ¿Y por qué la remera de después? Porque yo te compré hace un helado a ti. Pero ya se acabó. Pero yo quisiera matarlo. Muy bien, allá vamos. A ver, ¿cuántas veces en nuestras familias no hemos querido mentalmente asesinar a un pariente? No me respondan. Eso pasa en otras familias, en la nuestra jamás. El asunto es el siguiente. Un padre, escuchen esto, también algunas veces tiene predilección sin querer por uno que por otro. ¿Por qué? Uno siempre quiere a los hijos por igual, o al menos eso decimos. Pero hay unos que por ciertas circunstancias de la vida merecen más atención que otros. No es lo mismo el que es buenito, el que nunca te va a dar problemas, el que siempre va a ser el santo, que el que es la oveja negra. Siempre hay que estar pendiente de él, porque mientras lo sentás aquí con una pelotica que juega ahí todo el día, al otro hay que corretearlo. ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? ¿Qué estaría haciendo? Desde pequeño se ve eso. Y ahí es donde va creyéndose la división. O cuando hay un hijo mayor y nace otro pequeñito, siempre la atención se la roba ¿quién? El que nace. Inconscientemente siempre va a ser así. Y uno muchas veces, esto es un consejo, a mí no me da porque yo soy hijo único, pero a mí no me da eso, pero lo he visto. Si fueras como tu hermano Julián, si fueras como tu hermana, si fueras la mitad de lo que es tu hermana, ustedes no saben el daño que le hacen a sus hijos comparando el uno con el otro. O cuando dicen, pero qué raro, los dos los criamos igual, les dimos todo igual y el uno salió bueno y el otro malo. Nosotros somos los encargados de hacer la división de nuestros hijos, porque ya con eso estamos creando celos. Nunca hagan eso. Nunca comparen al uno con el otro. Nunca digan, este fulano es buenito y el otro es malo. Aunque sea verdad, trágueselo.
porque ustedes van a crear una división entre hermanos el día de mañana. Es un error garrafal. Ojo, no hasta el punto de querer asesinar físicamente al hermano. Listo. Cierro el paréntesis. No sabemos nada de Caín y Abel cuando eran pequeños, pero por esto sabemos que hay una eterna rivalidad entre el uno y el otro. Simbolismos. Caín simboliza el fuerte. Eso significa Caín. Caín significa adquirir, el que quiere para sí. Abel significa el débil. El débil. Miren que ya nos están presentando dos fuerzas por el nombre. Recuerden que el pueblo judío colocaba el nombre no al azar, no como ahora los colocan. Viste que ahora le colocan el nombre a cualquiera porque el santo que nació o porque vieron pasar un anuncio, un comercial y lo vamos a llamar así. Si nos tomamos un agua que se llamaba Bonacqua, la vamos a llamar Buona. O la vamos a llamar América, África o Robinson, qué sé yo. A mí me lo eligieron porque mamá se veía Robin Hood. ¿Qué tiene que ver? Pero mamá se veía Robin Hood y así se tiene que llamar porque su hijo va a ser así, valiente. Bien, ya desde el principio vemos cómo el pueblo asocia los nombres. El uno es el que quiere adquirir y el otro es ¿qué? El débil. Son dos presupuestos diferentes. El uno que es pastor y el otro que es agricultor. Bien. Ofrecían los dos holocaustos, pero los dos diferentes. El asunto es aquí, igual que en el otro libro, Dios siempre va a ser el chivo expiatorio. El autor lo que nos quiere mostrar es que cuando llega el momento de la prueba y no tenemos a quién culpar, siempre vamos a culpar a Dios. Dios siempre va a ser el tentador. No, es que fue Eva, no, es que fue la serpiente. No, diga la serpiente, es que tú les dijiste que no comieran. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Y por qué matas a tu hermano? Ah, porque tú elegiste la prenda del otro. ¿Quién va a terminar siendo el culpable? Dios. Para mostrarle al mundo que siempre el ser humano, cuando no afronta sus pecados, siempre la culpa va a ser de Dios. Otro dato, Adán y Eva no pidieron perdón. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano clama hasta mí. Miren el relato. Él llega y no dice, Señor, perdóname porque maté a Abel. Él lo que dice es, ¡ay de mí! ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Cuando alguien sepa que yo he matado a Abel, me van a matar a mí. ¿Vieron que es lo mismo que hicieron sus papás? Cada uno le rebotó la pelota y lo único que querían era ¿qué? Salvarse. Pero no hay ¿qué? Arrepentimiento, ni de boca. Dios otra vez está volviendo a pasar la misma película que pasó con Adán y con Eva. Caín lo único que le preocupa es que lo maten como mató a su hermano. Volvemos a lo mismo. No aprendemos, porque los seres humanos volvemos a lo mismo. Miren, si ustedes se ponen a reflexionar en su vida, los pecados que uno comete son los mismos que cometió hace 20 años. La que es chismosa siempre se va a volver a confesar de que es chismosa. Ustedes no. Siempre, porque al que le gusta el chisme le sabe. El que es mentiroso se va a volver a confesar de que es mentiroso. El que le gusta lo ajeno se va a volver a confesar. Un día robó un lápiz, al otro día robó una calculadora, el día siguiente un celular, el día de mañana le llevó un maletinado entero a unas pobres monjitas de plata. ¿Por qué no nos traería Don Bosco? En fin, el asunto es
que siempre todo es repetitivo. Ojo, me van a decir, bueno, ¿qué? ¿Tenemos que innovar ahora en los pecados? ¿O qué? ¿Hay que salir con uno diferente? No, lo que yo les quiero decir es que el pecado es que repetitivo, es como un ciclo. Un ciclo es un vicio en el cual seguimos en lo mismo. Padre, amor. Pero igual me queda la duda. Claro. Igual me queda... Una sola. Sí. Qué bueno, querido. Igual me queda la duda que por qué tuvo que hacer que Adán y Eva pequen y que Caín mate a Abel. ¿Por qué? Si vos decís que Dios tuvo la culpa. No, ojo, yo nunca dije que Dios tuvo la culpa. Lo que dije fue que el hombre quiere mostrar siempre, cuando no es capaz de afrontar su pecado y su culpa, hay que buscar un chivo expiatorio. ¿Ustedes saben cuál es la historia del chivo expiatorio? El pueblo de Israel cometía pecados, pero no existía la confesión como nosotros. Entonces, una vez al año, compraban un chivo. Ojo, no es mentira, suena así como ahí tan gracioso. Compraban un chivo y toda la familia tocaba el chivo. Y todos los pecados de la familia los cargaba ¿quién? El chivo. Lo presentaban en el altar como el símbolo de mis pecados, y cuando el chivo moría, los pecados eran perdonados. Por eso siempre se dice, hay que buscar un chivo expiatorio, el que te salve de tus pecados. El chivo expiatorio siempre va a ser Dios al final, porque como no tenemos a quien acusar, siempre tenemos que acusar al que no se puede defender. Eso es lo que yo dije. Dios no tiene nada que ver, ni en lo de Adán, ni en lo de Eva, ni en lo de Caín, ni en lo de Abel. Dios siempre está con el hombre. Dios se fue del paraíso a buscarlos a ellos. Dios no los quería dejar, por lo tanto se vuelve como ellos, viviendo afuera del paraíso. Sigue estando en la relación con los hijos de los que pecaron, pero estos vuelven de nuevo a hacer lo mismo que los papás. Cosas que uno no piensa. Miren cuando mató a Caín y Abel. ¿A dónde estaban? Caín, ¿qué le dice a Abel para poder llevárselo? A dar un paseo. ¿A dónde? Al campo. Al campo. ¿Qué otra traducción tienen? ¿Qué versículo sería ese? 8. 4:8. ¿Quién tiene otra traducción? Reina Valera, ¿qué dice? Salgamos al campo. Muy bien, Vamos afuera. muy bien. Les pregunto, ¿ustedes no han pensado esto? ¿Y a cuál afuera? Afuera de la presencia de Dios. ¿A cuál afuera si ellos vivían en el campo? ¿A dónde iban a ir si no habían casas, que apenas eran 4 gatos? Afuera de la presencia de Dios. Porque Dios estaba con ellos. Dios se hace uno de ellos. Cuando Dios los expulsa, Dios se va con ellos. ¿Por qué después hablar como si hubieran otras personas? Allá vamos. Miren que uno lee estos textos y uno necesita volver de nuevo a releer lo pequeño para dar lo grande. Muy bien. La gran pregunta de por qué existe el mal y el sufrimiento. ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? Ese es el objetivo de este capítulo. ¿Por qué existe el mal? Por la desobediencia ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué existe el sufrimiento? Porque no solamente el mal se arraiga cuando yo le hago daño a Dios, sino también cuando le hago daño a mi prójimo. Eso es lo que quiere explicar este capítulo, que el pecado es igual de grave cuando ofendo a Dios y cuando ofendo al hermano. Miren eso, ya desde el principio, esto era lo que quería dejar en claro, que siempre que ofendemos a un hermano, estamos ofendiendo a Dios, que no son cosas por aparte, porque es muy fácil uno pedirle perdón a Dios, pero qué difícil es pedirle perdón a un hermano. Porque a Dios le puedes decir, le puedes prender una vela, puedes decir voy a misa, o doy una ofrenda, o compro las garrapiñadas que están deliciosas, pero al hermano
cómo vuelves de nuevo a ganarte la confianza perdida, a reparar el corazón que se destrozó. ¿Vieron eso? Muy bien. El mal crece entonces en el mundo cuando hay delitos contra los demás. Algo muy importante que ven en este capítulo. Ustedes se acuerdan que en el libro del Génesis Dios coloca una señal para que Adán y Eva no regresen de nuevo al paraíso. ¿Cuál fue esa? ¿Qué hace en este capítulo? ¿Cuál es la señal en este capítulo? La marca hacia Caín. Miren que se repite, hay una similitud entre aquello que pasó y lo que está pasando en este momento. Caín no se arrepiente, porque en realidad podría amar a su hermano, ¿por qué no? Pero Caín, en realidad no le importó matar a Abel. Lo que le importó es que ahora tiene que huir no solo de la presencia de Dios, sino de la presencia de los seres humanos. Y miren otra cosa. Yo no creo que ustedes hayan vivido por esa experiencia, y Dios no lo quiera. Pero yo creo que debe ser muy difícil cuando uno es padre y saber que un hijo mató a otro hijo. Porque no solamente tienes que tener el dolor del que perdiste, sino del otro que queda. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Irían a la cárcel a visitar a su otro hijo? ¿Lo seguirían amando, aunque mató al bueno? ¿Sabe quedarse conmigo? Exactamente. Miren ustedes que, aunque la sangre de Abel llegó hasta Dios, y él no se arrepintió de nuevo, porque Dios espera que no se arrepienta. Pero este no, este es un cara dura, que lo único que le importa es eso, y aún así le dice, sí, yo lo maté, pero el problema es que ahora me van a matar a mí. Como diciéndole, bueno, yo lo maté, pero solucioname vos el asunto. Y miren Dios como es, que miren lo que dice, el que toque a Caín, el que lo toque, pagará 7 veces. 7 veces. El número 7 es un símbolo de plenitud, de totalidad. Por lo tanto, el castigo de quien toque a Caín es el castigo más severo. ¿Recuerdan cuando le dice, maestro, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Y qué dice Jesús? Hasta 70 veces 7. Lo que quiere decir que son tantas las veces que hay que perdonar al hermano que es 7. 7 veces es el castigo para el que toque a Caín. Y uno dice, el corazón de Dios es un corazón que solamente el que ama puede entender. Solo el que ama puede entender. Cosas importantes de este capítulo. Habla de más gente. Miren ustedes algo. Caín tiene una marca. No sabemos cuál puede ser la marca de Caín, pero es una marca lo suficientemente visible como para que todos reconozcan lo que hizo Caín. La pregunta es, ¿y quién iba a matar a Caín si solamente estaban Adán, Eva y Abel? Y si Abel ya no estaba, entonces, ¿quién más lo iba a matar? Aún más, continúa en la lectura donde dice que Caín se fue. Léame la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Se fue y se casó. ¿Qué dice la Reina Valera? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Pare. La tierra de Nod.
Volvemos a lo mismo. El país de Nod. ¿Qué país? ¿Y cuál tierra? ¿Y quién la nombró Nod? Si apenas habían 4 gatos y ya mataron uno. Aún más, sigue. Al oriente del Edén. Recuerden que el oriente es muy importante. ¿Por qué? Porque en el oriente es donde está Dios. El Sinaí queda en el oriente. Siempre todo va a girar mirando al oriente. En las 3 grandes religiones de Abraham, siempre el oriente va a ser importante. En el judaísmo, en el cristianismo y en el islamismo, siempre el oriente va a ser importante, porque para las 3 religiones, la cuna del mundo, de la creación, es ¿en dónde? En oriente. Anteriormente, las iglesias solamente podían ser de cara a oriente, y los altares antes del concilio estaban de cara a oriente, porque el oriente queda Jerusalén. Hoy en día todas las sinagogas están de cara a oriente y todas las mezquitas están de cara a oriente, porque es como un símbolo de que todo el mundo cuando reza, le reza al mismo Dios que está ¿en dónde? En oriente. ¿A dónde va a venir Jesús cuando llegue el día final? A Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? En el oriente. Miren, hay algo muy gracioso, es una anécdota. Cuando uno va a Tierra Santa, la primera vez que yo fui a Tierra Santa, en Jerusalén está la iglesia del Santo Sepulcro. Es muy bonita, pero ahí sí se puede entender qué es el caos. ¿Por qué? Porque la iglesia del Santo Sepulcro, que conserva los restos, o sea, los restos del sepulcro donde Jesús murió, está custodiado por católicos, ortodoxos y evangélicos. Ustedes no crean que se respira paz. La otra vuelta no se agarraron escobazos. Mire, en esa iglesia tiene que entrar el ejército para separar a curas de un bando de pastores, porque se agarran a pelear. Es increíble. Nosotros fuimos y me tocó ver cómo los curas católicos, porque tiene que ser un horario. Si vos celebrás a las 11 los católicos, a las 11:30 tienes que desocupar porque vienen los otros. Y tiene que ser así, o sea, mejor dicho, como Benito estaría bien para ir a celebrar allá. Así, puntual, listo. ¿Viste? Rápido. ¿Por qué? Cuando yo fui allá me tocó ver, impresionado, cómo un cura le estaba quitando al otro el manto y el otro estaba con una vela golpeando al otro y todos los demás tomando fotos con el celular, de tal manera que tiene que entrar, el ejército está siempre afuera para poder entrar y separarlos. Aún más, las llaves de esa basílica no las lleva ningún cristiano, porque todos se pelean. Esas cosas como en las parroquias de nosotros, todos pelean. Las llaves, ¿viste? El que maneje las llaves tiene el poder, Müller. Pero trae muchos problemas manejar las llaves. Es como cosas de cultura general. Los que manejan las llaves del Santo Sepulcro son musulmanes. Una familia musulmana desde hace más de 500 años, la misma familia es la que lleva todos los días, abre y cierra la puerta. No son cristianos, son musulmanes, porque había tanto conflicto que le tuvieron que dar la llave a una familia que no fuera cristiana para poder abrir el Santo Sepulcro. Libro de Génesis. Muy bien, pero lo que les quería contar es que la basílica queda arriba. Y uno baja a un jardincito, es donde dicen que está la tumba de Adán. En lo que se llama el monte de la calavera, que sería donde Jesús murió, y dice una leyenda que la tumba de Adán está ahí debajo. No sé si ustedes algún día han visto, pero en los crucifijos antiguos
Los crucifijos antiguos siempre los pintaban con una calavera abajo en el pie. Revisen ustedes y vean siempre que los antiguos crucifijos, estamos hablando de hace 60, 70 años, estaba la cruz con el Jesús y abajo en los pies había una calavera. Búsquenlo por Google. Siempre hay una calavera. ¿Por qué? Porque dice la leyenda que la primera gota de sangre que cayó de la cruz fue para redimir a Adán. Miren qué lindo es. La primera gota de la cruz de Jesús fue para redimir al antiguo Adán que había desobedecido. Y está allí esa, la gruta. No me pregunten, ¿y Adán estaba ahí? No, no estaba Adán ahí. Y Eva, menos. Bien,